Gracias, hermano Pablo. Tenemos una muy buena concurrencia en el día de hoy. Vemos 34, según me registra aquí el aplausómetro, como decían. Saludando a todos los hermanos, veo a la hermana Carolina López y algunos otros hermanos allí. ¿Ya? Gracias también a Agustín por las alabanzas. Bien, vamos a compartir esta lección número 10, que como dijo el hermano Galvez, es la última lección que tenemos y vamos a hacer un repaso el próximo jueves de todo o la mayoría de lo que se ha visto con respecto a la obra del Espíritu. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de el fruto o el fruto espiritual. Asimismo llama esta lección. Vamos a tener una lectura bíblica en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Bien. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Aquí, ¿no es cierto?, aparecen varias de estas acepciones, pudiéramos decir, con respecto al fruto del Espíritu. Y una de las cosas que muchas veces nos preguntamos, estos frutos del Espíritu, a diferencia del pasaje anterior, o los pasajes anteriores que hablan acerca de las obras de la carne, ¿ya? Lo hemos dicho en alguna oportunidad que en el término, ¿no es cierto?, el fruto es algo que se va produciendo, algo que va creciendo y obviamente que va madurando, si lo hacemos comparación con los frutos naturales, por decirlo de alguna forma. Y las obras de la carne, aquellas que se realizan, que se hacen, ¿ya? Que se desarrollan de una manera diferente, porque la persona las ejecuta, las hace. Si leyéramos los pasajes anteriores, nos daríamos cuenta de eso, de las obras en sí de la carne, ¿no es cierto?, un contraste bastante grande con los frutos del Espíritu. Y parten estos frutos precisamente con el amor, el gozo, la paz y la paciencia. Hay algunos de estos frutos, ¿cierto?, que debiéramos nosotros considerar mayormente. Hay algunas cosas que las vamos a ir tocando obviamente en la lección, y vamos a leer otro pasaje que también nos indica esta lección en Primera de Corintios, en el capítulo 13. Primera de Corintios, en el capítulo 13, dice hasta el verso 8, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Debemos entender, ¿no es cierto?, que
nuestro Señor Jesucristo ya ascendió a los cielos hace cerca de 2000 años, si miramos el calendario nuestro. El calendario judío tiene otro, otra designación. Pero todos los que hemos seguido al Señor en los siglos anteriores han tenido, ¿no es cierto?, una mirada hacia nuestro Señor Jesucristo para poder desarrollarse en la vida cristiana como un creyente verdadero, como un cristiano genuino, ¿ya? Pero debemos entender que nunca ha sido por nuestra fuerza, siempre ha sido por la obra del Espíritu del Señor, ¿ya? Del Espíritu Santo. Y se va desarrollando entonces en nuestras vidas un carácter que debiéramos considerarlo parecido, similar, y por qué no decirlo tan igual al de nuestro Señor Jesucristo. Voy a mencionar, por ejemplo, a Esteban, que aparece allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 7. Y Esteban se ha considerado como un muy buen discípulo del Señor, porque casi todo lo que él menciona antes de ser apedreado tiene y guarda una relación con la vida de Cristo. Hasta el momento de su muerte, algunos hacen esta comparación donde Jesús, ¿no es cierto?, dice: Padre, perdónanos porque no sabe lo que hace. Esteban ve los cielos abiertos y lo menciona, ¿ya? Y dice que ve al Hijo del Hombre sentado allí a la diestra del Padre. Un discípulo, pudiéramos decir, genuino, verdadero, un creyente verdadero, pero no es por la obra que nosotros hacemos o por las tareas que nosotros hacemos, sino más bien por la obra del Espíritu Santo que se va desarrollando en nosotros y va desarrollando el carácter de Cristo. Entonces podemos comentar, ¿no es cierto?, que una persona que le ha permitido al Espíritu del Señor llegar a producir esta naturaleza en su vida puede considerarse como un discípulo verdadero, genuino. Entonces, vamos a hablar algunos de los rasgos de este carácter de los seguidores de Cristo. Y ahí estamos todos obviamente involucrados. La forma como el Espíritu del Señor se va desarrollando en el creyente. Y el apóstol Pablo llama, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu. Y aquí en la lección está en alguna manera resumida en una sola palabra: el amor, que son los atributos, ¿no es cierto?, que Dios produce a través del Espíritu Santo en la vida de la persona, en la vida del creyente. Entonces, pudiéramos decir que estas expresiones, ¿no es cierto?, de carácter cristiano, ¿ya?, ¿cómo pueden los demás ver en nosotros a Cristo? ¿Cómo pudieran verlo en nosotros? Obviamente que a través, ¿no es cierto?, de estos frutos del Espíritu que se producen en nuestras vidas. En el bosquejo de la lección vemos tres partes que son interesantes: el fruto requerido, el fruto revisado y el fruto recompensado. Vamos entonces a desarrollar esto, el fruto requerido. Nosotros vemos, ¿no es cierto?,
que aparece una pregunta. Si se le ha preguntado, se preguntó al apóstol Pablo, que escribió acerca de los dones del Espíritu, en 1 Corintios 12 y también el 14, que habla de las profecías, ¿ya? ¿Por qué interrumpe el tema con el capítulo 13? Esa es una de las preguntas que viene aquí. ¿Por qué interrumpe allí con el capítulo 13, que es, ¿no es cierto?, la preeminencia del amor? La preeminencia del amor. Bien, en los 3 primeros versículos de este capítulo, ¿ya? El apóstol usa verbos conjugados en primera persona, ¿ya? En los 3 versículos se aplica lo escrito, dice así mismo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Qué está diciendo entonces Pablo? ¿Ya? Que lo que soy es de mayor importancia que lo que he dicho o hecho. ¿Qué podemos estudiar entonces hoy día? El Espíritu Santo viene a ayudarnos a hacer algo en favor de Dios. Pero más importante, ¿no es cierto?, como persona, me ayuda a hacer lo que Dios quiere que yo sea. El otro día tocamos esto en una clase en que surgía la pregunta, ¿soy yo la persona que Dios quiere que yo sea? ¿O estoy siguiendo mis propios consejos, mi propio razonamiento, mi propia forma, y he desarrollado a tal punto mi propia vida? De tal forma entonces que de pronto se produce esta lucha interna en muchos creyentes porque han seguido tal vez su propia línea de pensamiento o de ideología incluso. Pero debemos entender, ¿no es cierto?, cómo el Espíritu del Señor nos ayuda, ¿ya?, para que nosotros lleguemos a hacer lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros seamos, ¿ya? Ser como Dios me beneficia también, ¿ya? Esto tiene un verdadero significado. Veamos entonces partes de este texto. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Y ya dijimos que la lección interpreta la palabra amor por carácter cristiano. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo carácter cristiano para respaldar mi testimonio, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Y hay una añadidura en un templo pagano, no digamos, en las cosas santas. Mi testimonio hace que la gente pueda llegar, de alguna manera pueda llegar a nosotros, en busca de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero uno pudiera contar muchos testimonios de vecinos o de personas o de conocidos que de pronto lo vienen a buscar a uno porque se presenta alguna situación y dicen, aquí vive un cristiano, ¿ya? Aquí vive un creyente. A veces alguien les pasa por allí, ¿no es cierto?, el dato, y dice, no, mire, en tal casa vive una persona que asiste a una iglesia
En fin, en el caso de uno, la gente a veces lo conoce como pastor, pero en el caso de muchos hermanos, hemos escuchado y visto testimonio de que hay gente que dice, estas personas son diferentes, y estas personas son distintas, estas personas van, en el fondo van a una iglesia. Nos hemos reído nosotros en estos días pasados porque nos acordamos de una anécdota que nos contó un joven. Ellos querían, y permítame usarla aquí, ellos querían reunir dinero para pagar sus estudios. Entonces, obviamente que no quisieron recurrir a sus padres porque tenían que, digamos, pagarle a otro de sus hermanos y todo. Así que dos jóvenes se propusieron buscar trabajo. Lo que estoy hablando es algo verídico y que nos causa mucha hilaridad algunas cosas que pasaron. Entonces ellos, el único lugar que encontraron de trabajo fue una construcción. Y como jornalero. Así es que los tomaron allí a estos dos jóvenes. Bueno, ellos iban al trabajo, llegaban temprano, pero ellos iban muy bien vestidos. Entonces se cambiaban ropa allí en una de las salas de la faena y iban a trabajar, pero a la hora de la colación, ellos ponían una mesita y ponían un mantel, el cubierto, e inclinaban la cabeza para darle gracias al Señor por la colación. Bueno, la gente que trabaja ahí en estos medios de la construcción comenzaron a observar desde el edificio de varios pisos, los observaban a ellos allá abajo en la mesita y comenzaron a pasarse ideas con ellos. ¿Ya? ¿Qué serán estos dos que están ahí? ¿Serán parejas? ¿Serán gay? ¿Qué serán? Llegaban bien vestidos, se cambiaban ropa. Como digo, a la hora de la colación estaban ahí, daban gracias al Señor. De pronto parece que entraban en avivamiento ahí, en las cosas del Señor. Y cuando se iban, se volvían a cambiar ropa y si tocaba culto, se iban hasta de corbata. Entonces los obreros de la construcción empezaron todos los días, ¿qué es lo que serán estos? ¿Qué son? ¿Qué son? Hasta que uno por allí del tercer piso dijo, yo voy a ir a averiguar qué son. Así que bajó este trabajador y les dice allí en la mesa, ¿qué pasa con ustedes? Porque ustedes son bien diferentes a todos los demás que hay aquí. Aquí la gente habla grosería, habla garabato y todo es peluceo también. Y ustedes no. Entonces dice, estamos todos intrigados. Ustedes son parejas, son gays, ¿qué es lo que son? Y uno de ellos le dijo, sabe, nosotros somos evangélicos. Y este trabajador de la construcción puso sus manos así como el megáfono, ¿no? Y gritó para arriba, son canutos, son canutos. Y toda la gente de los trabajadores de ese edificio conocieron el testimonio de ellos. Trabajaron, qué sé yo, cerca de un año habrán trabajado ahí y toda la gente comenzó a respetarlo por el testimonio que ellos daban. No sabían lo que eran, pero cuando gritaron que eran canutos, bueno, ahí ya se destapó la olla, ¿no? Nos causó mucha risa a nosotros porque el hermano que le pasó esto y que nos cuenta, él lo hace con lujo de detalle. Yo traté de hacerlo rápido, ¿no? Pero nuestro testimonio hacia afuera, cómo se produce este carácter cristiano en el testimonio que nosotros damos hacia afuera, ¿ya?
puede llegar gente a Cristo si nosotros lo mirásemos en una forma evangelística. Puede llegar gente a Cristo a través del testimonio de algún creyente que su carácter golpee fuerte a las demás personas. Nosotros creemos que sí, porque hemos visto los cambios en la vida de las personas, ¿ya? Yo creo que así como hay gente que puede dar muy mal testimonio del Evangelio, también hay creyentes que pueden dar testimonio de Cristo. Y un muy buen testimonio del carácter de Cristo. Recordemos nosotros que el Espíritu del Señor vive en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo. Y Él desea entonces producir un fruto en nosotros, ¿ya? Mucho más allá de las palabras que nosotros podamos emplear, cómo nos mostramos hacia afuera, cómo el mundo, ¿no es cierto?, que no le ve ni le conoce al Espíritu del Señor, cómo pudiera reconocer en nosotros, ¿ya? De ser un ejemplo para otros. Porque hay personas que pueden llegar a decir, yo sé cómo es Dios porque lo estoy viendo en usted. Yo veo en alguna manera los atributos o el carácter de Dios, lo veo en su vida. Entonces, también lo podemos ver en el servicio. El versículo 2 que leíamos del capítulo 13 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Reconocemos, ¿no es cierto?, el don de profecía, que es lo que estuvo compartiendo también el pastor Cristian. Los dones de manifestación. Si llegase a entender todos los misterios y toda ciencia, cuáles pudieran ser, ¿no es cierto?, estos dones que se revelan y pudieran llegar a ser realmente importantes si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Pero no tengo un carácter cristiano, voy a quedar reducido a la nada. No hay un menosprecio aquí por los dones. Son dones dados por el Espíritu del Señor, con una tremenda manifestación, ¿no es cierto?, del poder de Dios y de lo que el poder de Dios puede ejecutar. Pero los miembros de la iglesia también pueden ser edificados a través de estos dones. No hay un menosprecio en ello. Pero si no poseo el fruto del carácter cristiano ante Dios, estoy vacío. Estuve por intervenir en la clase pasada, el pastor Cristian, cuando preguntó si había algún testimonio de los dones o del discernimiento de espíritu. Y la verdad es que me pasó una cosa a mí muy, muy, muy curiosa. Yo iba con un hermano, muy entendido en la escritura, el hermano. Íbamos conversando los dos, no íbamos camino a Emaús, hermano, íbamos simplemente caminando por la calle Freire, me parece que se llama esa calle, y íbamos caminando y de pronto alguien viene corriendo y se nos acerca al lado y yo estoy haciendo una parafrasis de esto en este momento, porque esta persona se acerca y comienza a hablar
hablar en una lengua rara. Lo único que yo entendía era chibiribicrimi, nada más, no entendía nada de lo que él decía. Entonces quiso dar una profecía. El, y el Espíritu del Señor, junto con el hermano que yo vivo, el Espíritu del Señor nos tomó a nosotros en esta situación y lo reprendimos. Yo recuerdo haber bajado de la vereda y ponerme casi a la misma altura de la persona y haberlo reprendido. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Le ordeno en el nombre del Señor Jesucristo que calle su boca. Y el hermano que iba conmigo también lo reprendió. Y la persona salió eso que estaba él haciendo porque era algo falso. No era algo genuino ni era algo verdadero. Ni estaba entregando tampoco una palabra de parte del Señor. Entonces, uno de pronto a veces no interviene en algunas cosas, ¿ya? Como la clase pasada, por ejemplo. Pero esa fue una tremenda experiencia de ver cómo el discernimiento de espíritu se manifestó en ese momento, el Espíritu Santo, y nos reveló cuál era la intención del corazón de esa persona. Y sabe, hermano, como lo dice Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Como parte de la adoración, el servicio a Dios, ¿no es cierto?, va constituyendo un ministerio mucho más amplio, sublime, dice la versión, que una persona puede llevar a cabo. Sin embargo, cuando el creyente comparezca ante el Señor, será juzgado de acuerdo con lo que es y recompensado por lo que ha hecho. Porque a veces nosotros decimos, ¿no? El Señor nos va a dar nuestra corona, pero ¿qué ha sido de nuestro carácter cristiano aquí abajo? ¿Ya? Creo que estamos, ya no estamos en una escuela básica, aquí ya estamos en la universidad, hermano, en términos en términos académicos, en lo que hemos aprendido en las cosas del Señor. Ninguno de nosotros puede decir, hermano, somos ignorantes nosotros de la escritura, somos ignorantes de las cosas del Señor, lo hice por ignorancia, no, lo hice porque no sabía, no, somos responsables. Entonces en ello tenemos que ver que este carácter de Cristo, ¿no es cierto?, se va desarrollando también en nosotros, ¿ya? Y nos va preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu del Señor nos va preparando, ¿ya? Habremos de reinar, ¿no es cierto?, con Él. Bien, los oficios políticos se obtienen en ocasiones sobre la base de logros y de promesas, ¿no es cierto?, hacia el futuro, en lugar de manifestarse en un carácter piadoso. En el reino de Cristo, lo que nosotros somos cuenta más que lo que hayamos hecho nosotros. Y ahí está este Primera de Corintios capítulo 13, donde todos los creyentes son iguales. Los miembros de la iglesia tienen la misma oportunidad de ser semejante a Cristo que el más alto tal vez de los rangos o la oficialidad que pueda haber en la iglesia. Poseemos el mismo Espíritu del Señor.
Por eso Pablo también dice, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. Recibimos a un mismo Dios en nuestra vida, ¿ya? Entonces, poseemos el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu, ¿ya? Y el Señor desea entonces que podamos producir el fruto, en nosotros. Entonces, si miramos, alguien me puede leer Santiago 5, verso 1 al 4. Amén, mi pastor. Dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Amén. Hasta el 4 era, ¿cierto? Sí. Sí. Qué tremendo, hermanos, es este apóstol Santiago en expresar, ¿no es cierto?, acerca de que los ricos llorarán, se lamentarán, porque habían oprimido al obrero, habían oprimido al pobre, no habían dado el sueldo justo, la remuneración justa. Y nuestro Dios es el que ve, ¿no?, nuestra actitud, el que ve nuestro carácter cristiano. Si me permite contar una experiencia más, hermano, se instaló una tremenda local hace algunos años atrás en el centro de Quilpué, un local de frutas y verduras y tenía muchos productos. Y llegaron varios hermanos a trabajar ahí. La mayoría, yo diría, sobre un 80%, eran cristianos. El tema es que el dueño del lugar también se convirtió al Señor y estaba avanzando en los caminos del Señor. Y ellos hacían un devocional en la mañana. Y me invitaron uno de los días a compartir el devocional con ellos. Así que yo fui esa mañana a compartir y me dicen los hermanos, pero háblele al jefe, pastor, háblele al dueño. Porque el dueño ya estaba asistiendo a una iglesia. Entonces yo me puse a hablar acerca de las leyes. Y le dije al dueño, mire, yo voy a ser bien claro con usted. Lo importante es que usted pague a sus trabajadores un salario justo. ¿Le parece? Sí, dijo él. ¿Le parece que usted no los tramite el día del pago ni los haga esperar en demasía? Si usted va a pagar el día viernes o el día sábado, fije una hora y pague una hora con ellos, pacte una hora con ellos el pagar el sueldo. Si hay excedentes, tanto en dinero como en alguna de las mercaderías que usted tiene y quiere repartirla con los trabajadores, está en todo su derecho de hacerlo y como buen cristiano a lo mejor lo va a hacer.
Bueno, ¿para qué le cuento, hermano? Y para resumir todas las cosas que hablamos, las imposiciones, una serie de cosas, todos los trabajadores aplaudieron. Pero llegó el momento de volverme hacia ellos. Y yo le dije, aquí hay algo que esta persona, este caballero, se ha convertido al Señor y está asistiendo a una iglesia, espera de ustedes. Yo me doy cuenta que varios de ustedes toman de la fruta que hay aquí y se la llevan a su casa sin pedirla. Varios de ustedes, como cristianos, y porque él es cristiano, ustedes llegan, si la entrada aquí es a las 8 o a las 8:30, algunos de ustedes llegan a las 9 porque él es hermano en el Señor y no le va a decir nada. Y comenzó la arenga para los trabajadores, hermano. Y esa parte no les gustó a ninguno. ¿Ya? Ahí no aplaudieron nada, pues ahí aplaudía el dueño. Y yo me di cuenta de que lo que estaba hablando con ellos era una realidad que se estaba viviendo. Yo no estoy hablando de pocas personas, hermano, estoy hablando yo creo que unas 20 personas que trabajaban ahí, algunos hacían turno más tarde, en fin, pero esa mañana estaban todos ellos ahí y el dueño. ¿Sabe? Para resumir esto, el local quebró. Nunca más supe de esta persona. Y yo me imagino que dentro de todas estas cosas, porque habían personas de varias congregaciones, nosotros siempre estamos observando y mirando lo que podemos recibir de otros y de la forma como los demás nos pueden bendecir o dar. Pero nosotros no miramos cuál es nuestro comportamiento, nuestro carácter cristiano para ver a la otra persona qué servicio está rindiendo. Le doy un tip de esos pequeñitos nada más. Cuando usted vaya a alguna tienda o algún supermercado o algún local y haya una persona esté haciendo el aseo, dígale solamente esta frase: excelente su trabajo, la felicito. Solamente eso, nada más. Excelente su trabajo, le felicito. Estoy cierto que esa persona va a hacer su trabajo con mucho más ánimo, con mucho más ganas. Va a poder observar algunas cosas. La próxima vez que esa persona lo vea a usted, lo va a saludar. Lo va a saludar. ¿Sabe, hermano? Hay, cuando tratamos temas pastorales muchas veces, y en los institutos bíblicos antes enseñaban algunas cosas que eran muy básicas, decían, el pastor debe agacharse a la altura de los niños para saludar a los niños, porque saludamos a los adultos y le damos abrazo a los adultos. Pero los niños quedan mirando hacia arriba y este es el pastor. Entonces, mira, si esta cosa que es tan doméstica llega a ser, hermano, una tremenda riqueza en nosotros de tener e ir forjándose el carácter cristiano en nosotros, el carácter de Cristo en nuestras vidas. Yo pienso que Pedro, cuando está ahí en la fogata calentándose, y le dijeron, bueno, tú eres uno de ellos. Y Pedro, por más que quisiera negarlo, dijeron, no, si habla como él, hasta se mueve como él. Algo vieron en nuestro hermano Pedro. Bien, entonces
cómo ejercitamos nosotros los dones en nuestra vida y cómo se da a conocer la obra del Espíritu o los frutos del Espíritu en nosotros. ¿Cómo vamos a ir desarrollando esta parte en nuestras vidas? El tercer versículo de 1 Corintios 13 dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo un carácter cristiano, de nada me sirve. Hace esta mención de entregar el cuerpo para ser quemado como un martirio, como algo inmolado, ¿no es cierto?, por una determinada causa. Tal vez cosas que fueron comunes en aquellos días. Pero cualquiera hubiera sido la causa, él está diciendo: puedo ser capaz de someterme a la muerte más dolorosa. Algo posible para demostrar mi dedicación a Dios. Pero si no poseo el fruto del Espíritu, si no poseo este carácter cristiano, el amor está lleno, de nada me sirve. De nada me sirve. Nos recordamos del gran avivamiento en Gales, donde el pastor menciona ese domingo: viva como y piense como si Jesús estuviese allí. Si le dan un vuelto de más, ¿qué haría Jesús? ¿Lo devuelve o se queda con él? ¿Qué haría Jesús con la herramienta que el vecino le prestó? ¿Las devuelve o se queda con ella? Y así mencionó muchas cosas el pastor. Al domingo siguiente se produjo un gran avivamiento en la iglesia porque la gente comprendió la palabra y comenzó a hacer la práctica en su vida. Porque no se trata de ir a una iglesia, no se trata de que llenemos los templos, se trata de que nosotros podamos tener el carácter de Cristo en nosotros. Entonces va mucho más allá estas lecciones con respecto al Espíritu del Señor. El carácter cristiano es vital, pero ¿cómo puedo alcanzar aquello? Entonces nosotros vemos que aunque hablemos lenguas humanas y angélicas, si no tengo este carácter, y si llegase a profetizar y entendiese todos los misterios, tengo fe para traspasar los montes, no tengo amor, nada soy si no tengo este carácter. Y aún si diera mi cuerpo para ser quemado. Parece fuerte, pero es una gran verdad. El amor que fluye directamente de nuestro Dios, un amor ágape. El amor de Dios ha sido derramado, dice Romanos 5:5, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Un amor profundo. ¿Qué hizo Dios para enviar a su Hijo unigénito? Un sacrificio perfecto. ¿Pero por quién? Por los pecadores. Es el amor de Cristo, entonces, por nosotros. Él puso su vida por nosotros. Y también, ¿no es cierto?, ¿qué nos demanda? Que nosotros podamos ser semejantes a Él. Si poseemos esta clase de amor, un amor verdadero, pudiéramos traducir o interpretar esto como un carácter cristiano en que podamos nosotros alcanzar otras cosas. Por ejemplo, la del capítulo 13, verso 4.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Somos benignos? ¿No hay envidia? ¿No estamos mirando las posesiones de los demás? ¿No hay vanagloria en nosotros? ¿Te ha visto los futbolistas cuando hacen algo bueno y mencionan, ahí está su nombre en la camiseta, ahí está? Entonces a veces nosotros también hacemos. Usábamos un término hace algún tiempo, decía, gloria a yo para siempre. ¿Ah? Porque a veces no le damos la gloria al Señor en lo que nosotros hacemos. No hay, entonces, no se va a llenar de orgullo, porque todo lo que ha recibido ha venido de parte del Señor y no de parte nuestra. El verdadero creyente va a tratar a todos con respeto, independiente de la posición que tenga. No va a ser egoísta, pondrá al Señor en primer lugar y a otros, ¿no es cierto?, en segundo antes que nosotros. Va a ser sensible, no va a guardar el registro de los males que le hayan causado. Un hermano me compartió en una oportunidad que habían personas que van juntando piedras, van caminando, van juntando piedras en la vida, a eso se refería a él, y las van poniendo en sus bolsillos o en algún bolso. Y cuando llega el tiempo de lanzárselas a alguien, se las lanzan todas las piedras que han acumulado en los momentos duros, difíciles, malos en la vida. Creo que un creyente debe despojarse de eso, despojarse de ese tipo de cosas y dejar que la obra del Espíritu del Señor trabaje en nosotros. Nos va a costar, hermano. Entremos en este plano a lo mejor tan coloquial que podemos tener, pero de verdad nos va a costar porque a todos nos cuesta. Sin embargo, el Espíritu del Señor quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Que no se ponga el sol, dice, sobre vuestro enojo. Lo hemos interpretado muchas veces, que no se opaque Cristo, el sol de justicia en nuestra vida, en nuestra mente, que no se nos borre quiénes somos, sino que la obra del Señor permanezca en nosotros. ¿Cuál es el concepto que pueden tener otras personas de nuestra vida? Vaya, esta persona es un creyente. No cuando estemos allí, ¿no es cierto?, en forma horizontal y con las sandalias para arriba, ¿no? Sino en la vida cotidiana, en la vida diaria. Hermano, gracias por conectarte hoy día. Hermano, gracias por la obra que el Espíritu Santo tú le has permitido ministrar y trabajar en ti. Es excelente la forma como vas y yo te felicito por eso. Y le doy gracias al Señor por tu vida. Sigue adelante, hermano. Esto
recién está comenzando y nos estamos preparando para la venida del Señor. El Señor viene a buscar una iglesia madura, una iglesia crecida, una iglesia que tenga el carácter de Jesucristo. Que el testimonio nuestro sea también un reguero para muchos que a lo mejor nos conocen. Y el Señor, a su tiempo, nos llame, como lo dice, a aquellos siervos. Bien, buen siervo y fiel. Dios le bendiga. Gracias, hermano Pablo.